Thank you, Dr. Imaya, and to the college for the invitation to present. And as always, thank you to Dr. Bonilla for translating. Okay. Okay. Yeah. Hello? Yes. So while as surgeons, we always want to operate on patients for curative intent, unfortunately, we often find ourselves managing complications of advanced cancer. So today, we'll focus on management of obstruction and bleeding in advanced gastric cancer. Hola, yo soy la doctora Rosy Bonilla. Yo le voy a estar proveyendo la interpretación para la doctora Lee. Como cirujanos podemos encontrarnos con situaciones adversas que en este caso vamos a manejar específicamente manejo de sangrado y obstrucción en el cáncer gástrico. We'll start with some general principles and then speak more specifically about obstruction and bleeding. Empezaremos con los principios básicos y después nos iremos a los diferentes acápites que son la obstrucción y el sangrado. Okay. So anytime we're talking about palliating a patient, there are many things that we have to ask ourselves. Most importantly is, what are the patient's primary goals and are they realistic? Cuando estamos hablando de paliación, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta y qué tener con las expectativas del paciente y sus metas y qué tan realistas son? So some patients may say the most important thing is they be able to eat. Some may just want to get out of the hospital. Some may just want their pain relieved. So establishing that is important. Entonces, una de las cosas que los pacientes nos dicen es, yo quiero no tener dolor, quiero comer, quiero salir del hospital. Entonces, tomando en consideración las necesidades del paciente, tomamos la decisión de cuál es el procedimiento a seguir. We also have to understand where they are in their treatment course and what are their cancer-directed therapy options if we are able to palliate the symptoms they come in with. Y también hay que tomar en consideración en qué punto del tratamiento ellos están. Entonces, y ahí uno puede decidir cuál es el procedimiento a seguir en este caso. So a patient who shows up with stage 4 cancer but has not gotten any treatment yet will approach differently than the patient who's already progressed through 2 lines of therapy. Entonces, el manejo de un paciente recién diagnosticado que no ha recibido ninguna línea de tratamiento no es el mismo que un paciente que ya lleva 2 líneas y que está en un estado más avanzado. And we have to understand what their life expectancy is. Is it potentially months, years, or weeks? Entonces, también tenemos que tomar en cuenta la expectativa de vida, cuántos son, meses, días, años, qué es lo que vamos a esperar. So for the patient that presents with an intestinal obstruction, there are many things that we have to consider. Para los pacientes que se presentan con una obstrucción, tenemos varios factores que tenemos que considerar. We need to understand how much of their stomach is involved with cancer and whether this is a partial or complete obstruction. Una de las cosas que tenemos que considerar es la cantidad de enfermedad que el paciente tiene en el estómago y si tienen una obstrucción parcial o completa en el estómago. The presence of carcinomatosis also impacts our ability to treat these patients, as does any previous surgical interventions. Y la presencia de carcinomatosis, así como también otros procedimientos anteriores, también afecta el abordaje que se le puede hacer. If they're actively getting cytotoxic chemotherapy, that's going to also impact what they're able to heal in the immediate setting. Entonces, también hay que comprender que si ellos están recibiendo citotóxicos, también puede impactar en la forma en la que pueden recuperarse y curar la herida. And of course, it's important to understand what the availability of specialists are at your own institution or a nearby institution that you can get your patient to. Ok, entonces también tenemos que considerar la institución donde usted va a proveer el servicio, si su hospital tiene la capacidad o si tiene que transferirlo a un hospital donde tenga la capacidad para manejarlo. So when it comes to obstruction, there are 3 main types of treatment that we can consider, the first of which is endoscopic. Entonces, en cuanto a la obstrucción, tenemos 3 modalidades de manejo y la primera es la versión endoscópica. In this category, patients can get an endoscopic self-expanding stent that goes across the obstruction. En el caso de la versión endoscópica, el paciente puede tener un stent que se autoexpande y que puede aumentar la luz de la vía. This can often lead to a rapid ability to intake an oral diet
However, for patients going on to effective systemic therapy, it can result later on in obstruction or migration of the stent. Entonces, eso es muy bueno para pacientes que quieren recuperar la habilidad de comer por vía oral, pero a largo plazo, para los pacientes que cuando están recibiendo terapia sistémica, pueden presentar, después de la terapia, pueden presentar movimiento del stent y pueden presentar otra vez obstrucción. If you have an area of normal stomach, you can place an endoscopic gastrostomy tube with an extension that goes past the obstruction to feed the jejunum. Entonces, cuando tienen áreas con estómago normal, lo pueden colocar después de esa lesión en la parte donde en el yeyuno y se puede expander y así prevenir después de la obstrucción de manera endoscópica. This allows you to provide nutrition while also draining the stomach and hopefully decreasing the amount of vomiting the patient has. Entonces, esto se puede colocar de manera endoscópica, lo cual puede ayudar al paciente a presentar mejoras de la obstrucción y el paciente no tiene muchos síntomas de vómitos. And finally, there's an endoscopic ultrasound-guided gastrojejunostomy, which I'll speak about in a couple of slides. Entonces también está otra modalidad que es un procedimiento que se hace a través de endoscopía que puede también ayudar y que ya va a hablar en más detalle en diapositivas posteriores. Although we more frequently use radiation in instances of bleeding, it can also be used in the case of obstruction. Otra modalidad también está la radiación, que por lo general la usamos en términos de sangrado, pero también se puede utilizar para pacientes obstruidos. Retrospective studies show a 50 to 80% response rate, but the durability of the response is only 3 to 6 months. Hay estudios que demuestran que la respuesta, el beneficio es de 50 a 80%, pero solamente dura de 3 a 6 meses. And then finally, there are surgical options. Y finalmente también hay opciones quirúrgicas. If you have enough normal proximal stomach and you're able to bring it up to a loop of jejunum, you can create a surgical gastrojejunostomy. Si usted tiene una versión libre en el yeyuno, entonces puede apreciar y hacer una yeyunostomía y comunicarlo a través de las partes que no están obstruidas. But feasibility can be limited by the extent of cancer within the stomach, as well as the presence of carcinomatosis. Entonces está variado de la presencia de dónde está localizado el cáncer y la presencia de carcinomatosis. You could also place a surgical jejunostomy tube for feeding, which will not relieve the vomiting, but will allow nutrition. Entonces también pueden colocar un tubo en el yeyuno donde pueden proveer nutrición para el paciente, pero no necesariamente mejorar los vómitos. So this was a randomized controlled trial from the Netherlands comparing patients with unresectable or metastatic stomach or duodenal cancer. Entonces, este es un estudio que se hizo en Holanda donde se comparaba el stent con la gastrojejunostomía. And so 21 patients had a self-expanding metal stent and 18 had a surgical gastrojejunostomy. Entonces, tuvieron uno de los pacientes, 18 pacientes tuvieron una gastrojejunostomía comparado con el 21 que tuvieron el stent. In this study, the patients who had the stent had a faster time to oral intake. Los que tuvieron el stent tuvieron una recuperación rápida para poder comer. But the durability of the response was better in the patients with surgery. Pero la respuesta a largo plazo fue mejor para los pacientes que tuvieron la cirugía. Patients who underwent surgery had lower rates of reintervention or reobstruction. Los pacientes que tuvieron la cirugía tuvieron poca tasa de reintervención y de obstrucción a largo plazo. In this study, the patients who had a stent had a lower overall cost, which was largely driven by a shorter hospital stay. Entonces, en los casos de stent fue mucho más barato y también redujo también el tiempo de estadía dentro del hospital. Quality of life measures were actually similar between the two groups. Y tuvimos resultados similares a través de los dos grupos.
The hospital length of stay was 7 days in the stent group versus 15 in the surgical group. El periodo de estadía dentro del hospital fue más reducido en los pacientes que tuvieron stent comparado con los pacientes que tuvieron cirugía, que fueron 15 días. Although it looks like the survival is longer in the surgical group, this was not statistically significant, likely due to the small number of patients. A pesar de que la estadía de la sobrevida de los pacientes quirúrgicos fue un poquito más larga, no tenemos una probabilidad significativa porque el tamaño de la población fue muy pequeño. In my personal practice, I tend to reserve stents for patients who have a relatively short life expectancy and then use it as a bridge to hospice or to get them home. Ok, en el caso de mi práctica privada, yo prefiero el stent para pacientes que tienen una corta expectativa de vida y lo único que necesito es como hacer un puente entre el hospital y el hospicio y para mejorar su calidad de vida. The newest modality is an endoscopic ultrasound-guided gastroenterostomy. Esta es una nueva modalidad de una versión guiada por ultrasonido de gastroenteroscopía. So, under endoscopic ultrasound guidance, the gastroenterologist passes a needle from the stomach into a proximal loop of jejunum. Entonces, el gastroenterólogo a través del ultrasonido guiado por la endoscopía, entonces atraviesa un cable del estómago hacia el yeyuno. They then can deploy a stent, which makes a new connection between the stomach and the jejunum without requiring a surgical intervention. Entonces, ellos pueden colocar un stent entre el estómago y el yeyuno y eso evita que el paciente tenga que ir a cirugía. There were 2 randomized control studies published last year, the first comparing this to a standard duodenal stent. Hubieron 2 estudios que se publicaron el año pasado donde se Okay. Hello? Yes. Yeah, okay. So compared to a stent, this endoscopic gastroenterostomy had a lower reintervention rate, shorter hospital stay, and a better eating at 1 month after the procedure. Ok, entonces en el estudio se reveló de que tenían una baja tasa de reintervención, tenía una estadía en el hospital más corta y el paciente podía comer más rápido y mejor. The Enduro trial compared this to a surgical gastrojejunostomy. Y el estudio Enduro comparó este procedimiento con el procedimiento quirúrgico. And found it had a shorter time to solid food intake as well as a shorter hospital stay compared to surgery. Entonces teníamos el menor tiempo para comer comidas sólidas y la reducción del tiempo en el hospital también. After these studies came out, many people were ready to say that this should be our standard of care, but there are a few caveats. Después de que esos estudios fueron publicados, que algunas personas estaban proponiendo de que estos fueran los nuevos modelos de tratamiento estándar, pero tienen sus detractores. First, both of these studies, the majority of patients actually had pancreatic or duodenal cancer and therefore had a normal stomach. Entonces, en estos estudios, la mayoría de los pacientes tenían cáncer de estómago y por lo tanto ellos tenían tenían cáncer de páncreas o lesiones en el páncreas, pero tenían un estómago normal. And so when you have the primary tumor in place, the tumor itself may obstruct your ability to perform this. Entonces, cuando tú tienes un tumor que está en estos lugares, estos pueden cambiar la forma en la que tú lo manejas. You also require advanced endoscopists with experience in this procedure, which many institutions, including my own at a public hospital, does not have. Y también también tiene que tener pendiente el nivel de expertise que tiene que tener este proveedor de salud, que no necesariamente aparece en todos los hospitales, incluyendo el mío donde practico.
And many of these studies show an improvement in time to eating, but I do think that some of that relates to these studies waiting to feed patients. Entonces, a pesar de que se ve que hay una franca mejoría, también tenemos que tomar en cuenta la capacidad de esperar para ver si eso realmente funciona. I find that a surgical gastrojejunostomy, when feasible, is actually one of the best ways to palliate these patients. Ella entiende de que la gastrojejunostomía es una de las mejores formas de tú manejar esta clase de pacientes. And in my practice, I usually let patients start drinking liquids the same day as surgery, and if they're fine after 24 hours, I let them start eating. Entonces, ella encuentra de que, por ejemplo, los pacientes de nosotros podemos comenzar a tomar líquidos dentro de las primeras 24 horas y a partir de ahí poder seguir manejando la ingesta de comida. There's also a very special case of obstruction that everybody should be aware of, as it is a surgical emergency. Entonces, hay un cierto tipo de obstrucción que eso constituye un tipo de emergencia en cirugía. This typically occurs in a patient with a history of gastric cancer and a prior gastrectomy who comes in with acute worsening abdominal pain. Entonces es un paciente que tiene cáncer gástrico, que ha tenido ya la cirugía y que llega con signos de dolor abdominal severo. They actually typically are not vomiting, and in the scan you can see that oral contrast goes through to some of the distal collapsed jejunal loops. Entonces es un paciente que no tiene vómitos, pero cuando usted le hace el contraste, se ve que hay paso del contraste a través de las no dilatadas, de las vueltas no dilatadas del yeyuno. But you'll notice they have a very dilated afferent limb and possibly a dilated common bile duct. Entonces usted encuentra de que hay algunas de las bien dilatadas del yeyuno y del conducto. Repeat again. And so these patients have to be treated as a closed loop obstruction because they have a duodenal stump that is closed and usually a separate point of obstruction along the afferent limb. Entonces estos pacientes hay que manejarlos como una obstrucción de asa cerrada, entonces, para poder liberar la asa que está obstruida. Okay. And so if this loop is not drained, these patients can perforate and become quite sick. Entonces, si esta asa que está obstruida no se drena, puede complicarse de manera importante durante el transquirúrgico. Almost every time this happens, the patient is actually has peritoneal disease, which is the cause of the obstruction. En la mayoría de las veces que pasa esta situación es porque el paciente tiene enfermedad peritoneal, que por lo general es la causa principal de esta complicación. The key to managing these patients safely is to be able to decompress that limb and not let there be a lot of bile spillage at the time of the operation. Entonces, la meta de esta cirugía es para comprimir esta lesión para que no hagan un desborde en toda la cavidad abdominal. So where I think I'm going to make my enterotomy in the afferent limb, I place a purse string. Entonces, lo que yo haría es una enterotomía y colocarlo en la primera parte del. I then take a needle and I aspirate as much of the bile as I can. It's usually many hundreds of cc's. Y colocar una aguja para tratar de sacar la mayor cantidad de líquidos que la jeringa me pueda permitir. Once you feel the loop is decompressed, you can then make the enterotomy a little bit bigger and create a new anastomosis between this and a non-dilated loop of bowel. Entonces, mientras usted puede sacar la mayor cantidad de líquido, puede realizar la enterectomía y después hacer una anastomosis entre la parte que no está afectada por la dilatación. Only bile and pancreatic juice needs to go through this anastomosis, so it can be very small, just 1 to 2 centimeters, and I typically do it as a hand-sewn anastomosis. Entonces, este tipo de anastomosis puede hacerse porque el líquido biliar, la bilis y el jugo pancreático permiten hacerlo y la forma en la que se hace es mucho más pequeña, de hasta 2 centímetros. So let's switch gears and talk a little bit about bleeding. Entonces ahora vamos a hablar del sangrado. So the main things to consider are how quickly are they bleeding,
What is their current extent of disease? And do they have any previous surgical interventions? Una de las cosas que tenemos que considerar es qué tan rápido ellos están sangrando, la extensión de la enfermedad y si ha tenido procedimientos quirúrgicos anteriormente. Typically, we'll transfuse the patient and then assess for any coagulopathy that can be corrected. Entonces, una vez podemos manejarlo con transfusiones y manejo de coagulopatías, por lo general es lo que mejora el manejo en esos pacientes. We often do give them proton pump inhibitors, although the data is limited as to how effective this is for tumor bleeding. Entonces, algunas veces podemos dar inhibidores de la bomba de protones, pero no siempre aplica para todos los casos, entonces depende del caso. So again, we have multiple options, the first of which are endoscopic. Hay muchas opciones en las cuales también pueden ser endoscópicas. Traditional options for bleeding include clipping, epinephrine injection, and thermal hemostasis or coagulation. Entonces podemos tener clipping, podemos tener control de la hemostasis y tenemos también y también coagulación. So these can often be done bedside, and if they work, then they can get control very quickly. Entonces la ventaja que tiene es que se pueden hacer en la cama del paciente y que el paciente puede recuperarse muy rápido. More recently, we've moved to actually using a hemostatic spray. Y en la mayoría de las veces nosotros usamos un spray hemostático. So this is a randomized control trial from Thailand comparing patients who got a hemostatic spray versus standard endoscopic treatment as previously described. Entonces, este es un estudio que se hizo en Tailandia donde comparaban el spray hemostático con la versión de la que se hace en el OR. And so patients who had the spray had a much lower rate of rebleeding, so 2% over 30 days. Ok, solamente tuvieron un 2% de resangrado en los próximos 30 días. Whereas patients who got standard endoscopic treatment had a rebleeding rate of 21%. Entonces, los pacientes que tuvieron procedimientos endoscópicos estándar tuvieron un resangrado en 21 días. So we often will use this spray as a bridge to other therapies. Usualmente usamos el spray como puente para otras terapias. Other options include palliative radiation. Otras opciones son la radiación paliativa. The capillaries of the tumor are very radiosensitive, and response rates range from 50 to 80%. Entonces, los capilares del tumor sí son muy radiosensibles y la tasa de respuesta es de un 50 a 80%. The median duration ranges anywhere from just 1 month to almost a year. La duración media es de un mes hasta un año. Okay. And the exact fractionation remains unclear, but we typically will use a very short fractionation schedule. Usualmente la cantidad de radiación que le podemos dar es relativamente baja, pero eso se determina en el momento de la evaluación. We can also sometimes employ our interventional radiologists for embolization, although arterial bleeding is quite rare. Podemos también auxiliarnos de la radiología intervencionista para hacer ablaciones, pero los sangrados de la arteria son relativamente raros. However, if you embolize the stomach, there is certainly a risk of gastric ischemia or necrosis of up to 16%. Entonces, cuando usted hace ablación del estómago, entonces el riesgo de que haya necrosis o isquemia es hasta un 60%. Okay. And this is particularly in patients who have altered anatomy from previous gastric surgery, where some of the blood vessels may already be taken. Entonces, esto es especialmente importante para los pacientes que ya han tenido gastrectomía y han tenido afectación, han sido removidos los vasos sanguíneos en ese contexto. And finally, of course, there are surgical options. También hay opciones quirúrgicas. Okay. Although we generally try to avoid operating in this setting, an operation can include oversewing of the vessels or resection of the bleeding tumor. En sentido general, no tratamos de evitar de hacer procedimientos quirúrgicos en estos pacientes, especialmente con enfermedad gástrica avanzada o metastásica, porque corremos el riesgo de sobreligar, sobrecoser y
aumentar el riesgo. And so just to bring it back again, the important things to establish are what the patient's primary goals are, Algo que queremos recobrar desde el principio es mantener pendiente cuáles son las metas del paciente. where are they in their treatment course, and do they have cancer-directed treatment options if you can palliate? Entonces tenemos el paciente que dónde está, en qué punto del tratamiento, cuál va a ser el plan y si tenemos la opción de paliar la enfermedad. What is their life expectancy? ¿Cuál es la expectativa de vida de este paciente? And importantly, what resources do you have available to you, and how you can balance the risks and benefits of the procedure with the patient's goals? Entonces, ¿cuáles son los recursos que tú tienes disponibles comparado con con las metas que tiene ese paciente? Y así llegar a un acuerdo. Gracias. Gracias.